orgulloso de ser salvadoreño. ¿Sabías que no solo en Morazán hay un museo de la guerra de los combatientes? ¿Sabías que también en Cabañas, en Sierra, un museo, una casa donde se reúne toda la información de la guerra, específicamente de Sinquera, Tejute, de todos esos pueblos que son de Cabañas? Quédate a este video, mira y te darás cuenta a dónde está ubicado y qué historia encierra. Vámonos al video. Bienvenido a un video más del canal de Marden Platero, una historia que te cautiva y te llevará por estos lugares que son historias. No te olvides de suscribirte al canal y darnos un like y compartirlo en tus redes sociales. Esta es una producción de Marden Platero bajo la filmación del comandante Carmelo. En estos momentos me encuentro en Sinquera y aquí está el compañero Rolando, conocido como Rolando en tiempos de guerra, y él va a ser el guía que nos va a explicar lo que hay en este museo y vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes. Bueno, este es el Museo de la Memoria Histórica de Sinquera. Aquí en la parte de afuera podemos apreciar parte de una bomba de 500 libras que explotó, pero no explotó definitivamente, ¿va? Porque normalmente esto tendría que haber volado en el Gilles, pero explotó medianamente. Aquí está otra parte de otra bomba, que es del armamento que le tiraba a la Fuerza Aérea acá en la zona, tanto a los combatientes del FMLN como a la población civil. ¿Verdad? Que eso era cotidiano, los bombardeos con este tipo de bombas que eran suministrados por el gobierno norteamericano. Ok, vamos a pasar adentro, donde otro compañero, otra persona de aquí de la zona nos va a explicar, el responsable que está en este momento de este museo, nos puede explicar acerca de esas imágenes. Bueno, aquí es la iglesia primitiva, construida en el año del 53 al 40 al 53 más o menos. Aquí está más o menos lo que son los orígenes de Sinquera, que se tienen dos versiones. Una cuenta lo que es que una señora venía a vender ropa, textiles, y como moneda ella lo vendía por 5 centavos, entonces le pusieron lo que es la señora La Sinquera. Se dice que es una versión, pero la otra versión es que Sinquera viene de origen lenca, lo que es que significa Cerro de Rocas y Pacayas, que comúnmente se conoce ahora lo que es Sinquera. Esto es lo que es la iglesia antes de la guerra. Aquí tenemos algunas fotografías lo que era antes Sinquera, la reconstrucción del bosque en el año 96 al año 2000. Luego las fotos de las primeras personas en repoblar Sinquera, lo que era Sinquera se conocía como una aldea primeramente, luego como un cantón, luego como como un caserillo y luego a lo que es pueblo o villa. Esta es una foto tomada de la poza El Saltón en el año el 2000, antes de lo que fuera lo que es ahora. Aquí tenemos una piedra de moler que utilizaba la gente en ese entonces. Aquí se molía el maíz, el frijol, el arroz y lo que comúnmente se conoce, se hacía masa para hacer lo que es las tortillas. Luego aquí tenemos unas fotos, lo que era Sinquera antes, cómo trabajaba. Aquí tenemos lo que son las pilas de añil, que en 1890 se trabajaba con añil.
El tinte era la hoja de jiquilite, cuajatinta también, los cultivos de maíz, cinquera. ¿Cómo trabajaban las personas en ese entonces? Cómo araban para hacer el cultivo del frijol, del maíz, que utilizaban lo que es la bestia de carga, bueyes y una carreta. Con esta carreta se amarraban unos bueyes y posteriormente se decía arar. Las casas de una representación de aquel entonces, el mapa de El Salvador en aquellos años, antes de la independencia. Estas son algunas herramientas que utilizaban y aún se utilizan. Comúnmente el corvo, machete, cebadera, que son los que utilizaban y aún se utilizan en este tiempo. Luego pasamos aquí a lo que es un antes de la guerra. Tenemos como la carreta que se utilizaba, que anteriormente mencionamos. Este es un perol donde se cocía miel y se echaba en los moldes para sacar el atado de dulce. Es lo que estaba en el campanario de la antigua iglesia. Se dice que es una campana que sonaba del reloj, y aquí tenemos lo que es la manecilla del reloj que contaba las horas. Luego acá tenemos lo que utilizaba la gente antes de lo que es de la guerra, los artefactos que utilizaban ellos, el comal comúnmente como lo conocemos para echar tortillas de barro, cántaros de barro para lo que es jalar agua, ollas para cocer su maíz, su frijol, que en esos tiempos se utilizaba. Luego, posteriormente, utilizaban lo que son cántaros para jalar leche, agua, y eran un poco menos bofos que los que son de barro. Una representación de la cocina que utilizaban como medio de hacer sus alimentos. Es una representación, aquí se ponía el gas y luego se colocaba una mecha de trapo para que hiciera fuego. Aquí podían hervir leche, agua o hacer su café de grano. Lámpara con tela y gas. El candil, una plancha que se le echaba brasas para que calentara y planchara la ropa. Y esto es conocido como morro o guacales que utilizaba. Luego aquí tenemos lo que son unas antigüedades, unos tenedores españoles, piedra de moler, el fierro de vaca y un caite, lo que se utilizaba antes como zapato. Estas son las yuntas que se amarraban al buey en los cuernos y posteriormente para el arado. Aquí tenemos lo que es una máquina de coser, rana que la llamaba, algo antigua. Luego tenemos lo que son lo que es lo que utilizaban los caballos como carga para cargarlo a uno. Luego están en varias representaciones. Esto se utilizaba para moler el maíz, el frijol. Ajá. Y se echaba y se molía con este mazo. Esto lo que es lo que utilizaban en el año del 50 al 70 como una fuente de ingresos, se le llama trenza, que utilizaban para hacer sombreros o alguno. El tecomate, que la gente campesina utiliza como medio de llevar agua a las milpas. Llevaban el agua acá y se mantenía un poco más fresca. Luego pasamos acá lo que es la zona durante la guerra, que los voy a dejar con el compañero Guillermo. Okay. Bueno. Gracias. Correcto. ¿No?
Bueno, como pueden apreciar acá, esta parte ya es durante el conflicto armado que duró, algunos dicen que desde 1981, pero yo digo que la guerra como tal comenzó desde 1970, porque fue cuando comenzaron a surgir las organizaciones político-militares. Entonces, tenemos acá que es, digamos, toda la parte que refleja la historia de cómo el pueblo salvadoreño, a raíz de la represión, de la persecución política y del cierre de los espacios democráticos, tuvo que comenzar a luchar, primero exigiendo mejores condiciones de vida en las fincas de café, en los cañaverales, en las fábricas, y por eso fue reprimido, fue masacrado, y eso fue obligando a que el pueblo fuera tomando conciencia y poco a poco fue escalando niveles superiores de lucha. Lógicamente, primero se crearon las unidades de autodefensa de las masas, que eran grupos semiarmados con pistolas, con escopetas, para defender a la población cuando la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la PH y el Ejército atacaban las marchas, las movilizaciones en San Salvador y en otras partes del país, y comenzaron a darse los primeros enfrentamientos entre el pueblo y los cuerpos represivos y el ejército. Y poco a poco eso fue escalando. Por un lado, el ejército y la guardia comenzaron a hacer grandes masacres como la Cayetana, como Tres Calles y otras, y la masacre que hubo aquí en Sinquera también cuando se dio el desalojo de la Tometierra, masacres en San Pedro Perulapán, donde capturaron y masacraron a muchos campesinos. Entonces, se fue escalando la lucha, pero también el pueblo fue escalando los niveles de lucha, y la FPL y las demás organizaciones fueron conformando una unidad de fuerzas hasta convertirse en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y constituir un ejército guerrillero poderoso que fue el que hizo temblar a la Fuerza Armada y a la oligarquía salvadoreña. Y en ese marco es que podemos ver acá una representación del armamento que se utilizó por parte de la guerrilla en todos esos años de lucha, desde el 81, que el 10 de enero se lanzó la primera ofensiva final en distintos puntos del país, hasta, bueno, la ofensiva al tope y punto, que fue el 89, y posteriormente, lógicamente, la firma de los acuerdos de paz. Pero este armamento que podemos apreciar acá, tenemos aquí una PKM, un cañón 90, tenemos fusiles G3, Garand, un RPG-7, tenemos M16, un M72, ¿verdad? Una M60, está por acá, fusiles M16, morteros hechizos, que tenemos aquí, Galil, fusil Galil, ¿verdad? Que está allá, que era para francotirador, y tenemos aquí una representación variada de armamento. Esta es una cola del helicóptero que fue derribado acá en el túnel, piensen que era por fusilería de la guerrilla, una parte de un helicóptero. Y tenemos acá también, por ejemplo, tenemos a nuestro comandante Dimas Rodríguez, que fue un estratega militar revolucionario de los más importantes de la FPL. Para mí, diría que es uno de los mejores dirigentes que tuvo la revolución salvadoreña y que murió. Lamentablemente cayó allá en la ofensiva del tope y punto del 89 en las faldas del volcán de San Salvador.
Y tenemos acá pues otros fusiles y también la imagen de compañeros que murieron durante la lucha, la gesta heroica pues de este pueblo. Tenemos, ahí está otro galil, tenemos los walkie-talkie que usábamos para comunicación, tenemos una granada de las que le requisábamos al ejército, ¿ya? Tenemos acá también pues vestigios de las botas que se le quitaban al ejército, ¿verdad? Tenemos aquí imágenes, por ejemplo, ahí está el compañero el padre Tilo, pues, un compañero sacerdote comprometido con la lucha del pueblo, ¿verdad? Y que murió pues, hoy por la pandemia del COVID-19. Aquí tenemos representación de compañeros de Sinquera que murieron, que fueron algunos de ellos masacrados, entre ellos Aida Escalante, que fue la primera catequista que fue capturada por la guardia, violada, masacrada, le hicieron una serie de vejámenes terribles, una muchachita de 16 años, ¿verdad? Que fue la primera mártir de aquí de Sinquera, que cayó víctima de la represión, ¿verdad? Ahorita. Tenemos aquí también otras representación de una granada de mortero, cananas de M60, vainillas de 50, metralladoras calibre 50, que tenemos acá, un lanzagranadas M72, ¿verdad? Tenemos también las imágenes. No es M79. M79, ¿cómo no? Sí, es M79. M79. Tenemos imágenes de algunas formaciones militares también, de compañeros, ¿verdad? Tenemos aquí uno de los medios de transporte que utilizaba la guerrilla, un caballo para transportar armamento y que cayó víctima de un bombardeo, ese caballo, ¿va? Entonces este es el rotor del helicóptero que fue derribado en el Tule, ¿vean? Está aquí, el motor prácticamente del helicóptero, ¿verdad? Y aquí tenemos parte de, digamos, parte de unos tatús, parte de unas trincheras que se utilizaron, compañeros heridos, ¿verdad? Hospital de campaña, ¿verdad? Tenemos acá, ¿verdad? El papel de la brigada pues, de salud, de nuestra sanitaria, ¿verdad? Que jugaron un papel estratégico durante el conflicto armado, durante la lucha popular, que sin ellos hubieran habido más muertos de parte de la guerrilla. Le salvaron la vida a muchos compañeros, la sanitaria, ¿verdad? Y tenemos otra formación militar, tenemos las hamacas que utilizábamos durante la lucha para poder descansar, ¿verdad? Tenemos ahí formaciones militares y y tenemos también acá los vestigios de la guerra, pues, ¿verdad? La única de las casas que quedó en pie durante el conflicto, y así quedó la iglesia después de los bombardeos cuando se repobló Sinquera. Esa era la iglesia, la que vimos allá al principio. Así quedó parte de los bombardeos pues, que lanzó el ejército en contra de este otro pedazo de bomba de 500 libras, ¿verdad? Y acá inicia ya el proceso de repoblación de Sinquera. Aquí está cuando el 21 de febrero de 1991, 7 familias, después de haber estado 5 días detenidas, capturadas prácticamente en el retén de Las Guaras, el puente de Las Guaras, entre Suchitoto y San Martín, lograron con el apoyo de muchas familias que habían sido repobladas en Copapayo, en El Marillo, en Peistenango y en otros lados,
que se sumaron al retén y con la fuerza ya grande de población rompieron el cerco y llegaron a Cinquera con los camiones, con las pocas pertenencias que tenían. Este es el momento histórico de cuando se inicia la repoblación de Cinquera ya como un nuevo pueblo que sale y surge de la ceniza, surge de la destrucción, en el marco de la destrucción, y comienza a generarse una nueva vida para las comunidades y un respiro grande para la guerrilla. ¿Por qué? Porque se dio la repoblación en el marco de la guerra, porque fue el 21 de febrero de 1991, ¿verdad?, que se dio la repoblación. Aquí tenemos fotografías de los primeros niños que estaban estudiando. Miren, esa era la escuela. Después de que repobló Cinquera, pues se le apostó a la educación, pero no había escuela, no había maestros, y se tuvieron que poner maestros populares, personas que sabían leer y escribir, para que le comenzaran a enseñar a los primeros niños las letras, pues, ¿verdad?, a leer y escribir. Entonces, esta, como repito, es la primera escuela que se dio aquí en Cinquera. En pedazos de piedra, de madera, se sentaban los niños a aprender a leer y escribir y a aprender las matemáticas, ¿verdad? Ahí está representado. Aquí tenemos también fotografías de esos primeros años de repoblación, ¿verdad? La primera comunión que se dio cuando los primeros que hicieron la primera comunión después de que se repobló Cinquera, están todos los niños y niñas, ¿verdad? Las artesanías que hoy se producen aquí en el municipio. Tenemos ahí iniciativas comunitarias también, como el criadero de iguanas, garrobos, ¿verdad? Y todo el proceso de reconstrucción del municipio que está representado desde acá. Todos la parte acá tenemos otra artesanía, ¿verdad? Aquí están también las formaciones que se dieron después de la firma de los acuerdos de paz aquí en Cinquera, ¿verdad? Ahí están los compañeros dirigentes de tanto nacionales como locales, ¿verdad? Ramón Suizo, que es un compañero internacionalista, está ahí con los niños, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de las, digamos, todo el proceso de desmovilización que se dio después de la firma de los acuerdos de paz, y que tuvimos que entregar las armas para reinsertarnos a la vida política y económica y social del país. A nosotros, por ejemplo, yo, excombatiente del FMLN, cuando se da la desmovilización, entregué mi fusil, mi equipo, y a cambio me dieron una camita plegable de resortes, una mesita con 4 sillas, una cuma, un machete, un asadón, una piocha, y me dijeron: tiene que reinsertarse a la vida política, social y económica del país. Posteriormente nos dieron tierra, nos dieron unas manzanas de tierra y nos dieron una donación de 15,000 colones para reinsertarnos a la sociedad, para darle de comer a nuestros hijos. Fue una cosa bien dura, difícil, triste, pero no había de otra. ¿Por qué? Porque la guerra había finalizado. El FMLN y la Fuerza Armada y el gobierno se habían puesto de acuerdo y se iba a terminar ya el conflicto, y por lo tanto se iba a iniciar un proceso de reconciliación de la sociedad, cosa que ha ido avanzando, pero que todavía tiene vacíos, y uno de ellos es que hasta ahorita los altos coroneles y generales no le han pedido perdón al pueblo por todas las masacres que cometieron en este país, y se niegan a aceptar que fueron
masacres crueles en contra de población civil, en contra de mujeres, niños y ancianos, que no fueron combatientes, como las masacres del Mozote, como la masacre del Zumpul, como la masacre que se va a celebrar mañana de Guadalupe y Tenango, etcétera, etcétera. Eso todavía está pendiente, como está pendiente que se den medidas de reparación y de no repetición de lo que pasó en este país. Entonces, eso digamos que es la parte que está representada acá del proceso de desmovilización, y aparece nuevamente también la destrucción de la iglesia y los niños que están ahí en esa parte. Y aquí para acá lógicamente está todo el sistema turístico comunitario que hemos construido acá en el municipio. Tenemos este museo, tenemos un hostal, tenemos un restaurante aquí mismo. Este es un complejo turístico que tenemos acá y que es administrado por la ARDM, que es un gremio, es una ADESCO comunitaria que maneja todo esto. Tenemos un parque ecológico con balneario, con pozas, con senderos interpretativos, con miradores, donde los turistas nacionales e internacionales visitan y nos pueden visitar acá en el municipio. Es parte de un esfuerzo de reconstrucción en el municipio de Sinquera. Ok, compañero. Bien, seguimos. Este es el mapa de servicios y atractivos turísticos, ¿vea?, del municipio de Sinquera. ¿Vea? Aquí está. Y también esta parte representada de la fauna que tenemos acá en el municipio. Ellos son zorros, ¿vea? Aquí tenemos una variedad de fauna, desde venados, zorros, tigrillos, pezotes, mapaches, cuzucos, iguanas, garrobos, serpientes de toda clase. ¿Vea? Tenemos osos hormigueros, tenemos una variedad de fauna, micoliones, etcétera, que es parte del proceso que como comunidad hemos venido trabajando en la preservación y uso racional de los recursos naturales del municipio. Como sociedad civil comunitaria, contamos con una reserva natural grande, protegida para los propios de Sinquera, pero también para el país y para el mundo, que genera oxígeno y que capta CO2. Tenemos más de 5.000 hectáreas de bosque que hemos hecho el esfuerzo por años de proteger y preservar. Esto es parte también. ¿Este qué es? Es parte también de la parte turística, de la parte de artesanía. Aquí tenemos artesanías también, ¿verdad? Está representada la artesanía. Y algunos proyectos que se han desarrollado. Aquí ni siquiera desarrolla su propia industria. Tenemos algunos muchachos que tallan madera, que hacen grabados en madera, ¿verdad? Se deshidrataba fruta, pero se ha arruinado la planta deshidratadora, no, porque se deshidrata fruta, de toda clase de fruta, ¿verdad? Y aquí está representado también la parte del parque ecoturístico, la parte de la reserva natural. Y aquí tenemos parte del equipo que se utilizaba durante el conflicto armado: pantalones, camisas, fusiles y todo esto que es parte del equipo que utilizaba un guerrillero durante el conflicto armado. Así que con ello estaríamos finalizando prácticamente el recorrido
por el Museo de la Memoria Histórica de Sinquera, que es un esfuerzo comunitario, ¿verdad? Solamente eso. Compañero, le doy las gracias por haber prestado estos minutos para esta entrevista, para que la mire las personas que no conocen mucho de historia de El Salvador. Le agradezco mucho. Mi nombre es Juan Escobar y yo, como compañero que fuimos de lucha, yo siempre lo he respetado, le tengo un gran aprecio y eso me motiva a venir a este lugar y tomarme el tiempo para venir a conocer este museo, y le agradezco mucho por su esfuerzo que hace de explicarlo. Gracias. Está bien, compañero, a la orden. Pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Orgulloso, pues corre por mis venas sangre de vagabundo Martí, sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero y del compa Chafí. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.